Esa mujer mayor ingenua cumple con todos mis deseos. Resulta sumamente sencillo persuadirla para que se haga cargo de todos los pagos. Es lamentable. Aquellas palabras fueron pronunciadas por la nuera a la que consideraba como mi propia hija, en quien depositaba mi confianza y a quien acogí en mi hogar. Antes de proseguir, por favor, compartan su lugar de origen. Amigos, me gustaría conocer el alcance de mi relato. Durante toda mi existencia, he mantenido la convicción de que la generosidad es una cualidad virtuosa. Una creencia arraigada en mi ser desde tiempos inmemoriales. Durante 4 décadas, me dediqué a la venta de flores en las calles, comenzando mi jornada a las 4 de la madrugada para preparar los ramos que luego ofrecería en el corazón de la ciudad. Cada peso que obtenía lo atesoraba con gran afecto. Me encargaba de liquidar los gastos y guardaba el excedente en la entidad bancaria. Considerando mi jubilación y el porvenir de mi hijo Tobías, cuando mi hijo único, Tobías, me dio la noticia de que se casaría con Marcela, una gran felicidad invadió mi corazón. Por fin había hallado a una persona única. Marcela destacaba por su belleza. Poseía una melena oscura y suave, y unos ojos en forma de almendra que resplandecían al sonreír. Era conocida como Mamá Rosa. Sus abrazos rebosaban tanto amor que me hacían sentir como si hubiera ganado una hija. En aquel tiempo de cortejo, solía venir a verme semanalmente. Colaboraba en la cocina y compartía conmigo sus anhelos de celebrar una boda ideal en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Al solicitar mi colaboración con los costos de la celebración, experimenté una sensación cálida en el pecho. No vacilé en absoluto, consciente de que tanto ella como Tobías no tenían los medios suficientes. Decidí sin dudarlo utilizar mis ahorros acumulados a lo largo de los años. Tras años de arduo trabajo vendiendo mis hermosas flores bajo el inclemente sol que castigaba mi piel y agotaba mis energías, logré acumular 60.000 pesos con dedicación y sacrificio. Deseaba que esa jornada fuera impecable para ella. Contraté los servicios de una reconocida banda local. Pedí un ramo de orquídeas blancas, las flores que más le gustan, y aboné con gran satisfacción el vestido que siempre quiso, confeccionado con encaje de alta calidad. Realizaba cada solicitud con un corazón lleno de felicidad. Finalmente, mi único hijo estaba a punto de contraer matrimonio y, en ese instante, pensaba que también sería como una hija para mí. A 15 días de la fecha señalada, opté por visitar la residencia de Tobías con el propósito de brindar asistencia a mi nuera en los preparativos finales. La puerta se encontraba entreabierta y capté murmullos provenientes del jardín. La risa de Marcela me resultó familiar al instante. Llena de curiosidad, me aproximé a la ventana de la cocina y, tras las cortinas decoradas que había confeccionado a su solicitud, la observé conversando por teléfono con otra persona. En cuestión de segundos, lo que oí hizo pedazos mi universo. Marcela soltaba carcajadas mientras paseaba entre las bugambilias que había sembrado en el jardín de Tobías. La voz que escuchaba tenía un matiz diferente. Expresaba un tono de ironía y sarcasmo, mostrando una actitud más reflexiva de lo que había percibido antes. Mientras conversábamos acerca de la ceremonia nupcial y los costos asociados, de repente expresó unas palabras que se quedaron marcadas en lo más profundo de mi ser. Como si fueran incandescente metal al rojo vivo. Expresó que era una persona de edad avanzada sin astucia, que cumplía todos sus deseos, y que había sido sencillo persuadirme para costearlo todo. Narró a la persona al otro lado del teléfono cómo había representado sentimientos hacia mí, cómo aparentaba interés en mis relatos, y cómo se regocijaba en su interior mientras yo derramaba lágrimas de felicidad al presenciarla probándose el traje nupcial.
Al escuchar sus palabras hirientes, mi cuerpo cedió y me vi obligada a sostenerme en la encimera de la cocina para no perder el conocimiento. Me llamó patética. Allí me encontraba, una mujer que había entregado su existencia entera al labor honesto, siendo calificada de ingenua por alguien a quien quería como a una hija. Marcela continuó expresándose, detallando sus intenciones de mantenerme bajo su control después de la ceremonia, proponiéndome como cuidadora sin remuneración para sus futuros hijos y como recurso económico en caso de necesidad. Incluso llegó a afirmar que Tobías carecía de conocimiento sobre la situación, ya que sinceramente pensaba que ella sentía un verdadero afecto hacia mí. En aquel instante, una mezcla de vergüenza, enojo y una tristeza intensa se apoderaron de mí, deseando expresar todo con un grito desgarrador. Recordé cada domingo dedicado a compartir mis recetas, cada ocasión en la que escuché sus inquietudes y le brindé sabios consejos. Y cada abrazo que creí sincero. Durante un lapso de 2 años, me percaté de que fui simplemente un proveedor de recursos para ella. Mis lágrimas se derramaron sobre el mandil de estampado floral que portaba en ese momento, el cual solía ser utilizado por mi madre al preparar las comidas para nuestra familia. Durante unos instantes, me encontré inmóvil, asimilando el acto de deslealtad. Desde mi escondite tras la cortina, continué escuchando a Marcela alardear sobre cómo me había manipulado de manera impecable. Narraba pormenores personales de nuestra vida juntos, reproduciendo mi tono al referirse a mi niñez en el campo, riéndose de cómo me emocionaba cuando me llamaba mamá. Cada término resultaba una afrenta en una situación ya dolorosa. Después de poner fin a la llamada, permanecí inmóvil durante varios minutos, con la sensación de que mi corazón latía con tanta fuerza que estaba a punto de escapar de mi pecho. Sin embargo, era imperativo no revelar vulnerabilidad, y menos aún tolerar que esa dama continuara controlando a todos nosotros. Me di cuenta de la valentía de mi madre al criar a 5 hijos por sí sola tras la muerte de mi padre durante la Revolución. Reviví en mi memoria cada amanecer gélido en el que me incorporé para cumplir con mis labores. Siempre mantuve un trato digno con cada uno de mis clientes. La sinceridad siempre ha sido mi brújula. No estaba dispuesto a dejar que nadie, por muy atractiva y astuta que fuese, humillara mi dignidad de esa forma. De forma callada abandoné la vivienda y me dirigí hacia la plaza donde había laborado durante muchos años. Tomé asiento en el mismo banco donde acostumbraba a descansar después de hacer ventas, contemplando a los niños divirtiéndose cerca de la antigua fuente, bajo la sombra del antiguo roble, testigo del paso de numerosas generaciones familiares. Me vi enfrentando la decisión más complicada que jamás había tenido que tomar. Decidí no confrontar a Marcela de manera directa, ya que era consciente de que simplemente lo negaría todo y fabricaría justificaciones. En su lugar, optó por ser más pragmático en su enfoque. Tomé mi antiguo teléfono móvil y comencé a realizar llamadas. En primer lugar, me puse en contacto con el establecimiento de eventos y anulé la reserva. Sorprendida, la dueña de la casa, doña Carmela, a quien conozco desde hace mucho tiempo, aceptó con respeto mi elección al explicarle sobre un imprevisto familiar. Luego me comuniqué con la agrupación musical, el especialista en flores y el templo. Cada vez que sonaba el teléfono, era como si recuperara un fragmento de mi propia dignidad. Hubo quienes trataron de persuadirme para que reflexionara, argumentando que posiblemente se trataba de una confusión. Sin embargo, yo permanecía firme en mi determinación. Al día siguiente, Tobías se presentó en mi hogar, tal como solía hacer cada sábado desde que empezó a residir por su cuenta. Apareció montado en su estruendosa motocicleta,
la antigua italiana que le había asistido a adquirir cuando obtuvo su primer empleo en la destilería de tequila. Desde el primer momento percibí su inquietud, su nerviosismo evidente al mover las manos de forma inquieta, tal como solía hacer en su infancia cuando se metía en problemas. Tomó asiento en la silla de madera que su padre usaba para disfrutar de un café antes de dirigirse a su jornada laboral en la obra. Tobías me informó que Marcela había sido contactada por todos los proveedores, quienes habían anulado los servicios para la boda. Ella se encontraba angustiada intentando comprender la situación. Había derramado lágrimas, elevado la voz e incluso advertido con entablar acciones legales contra las compañías por no cumplir el contrato. Mientras Tobías expresaba sus palabras, yo me mantenía en calma, vertiendo café en las tazas de barro decoradas que nos legó mi abuela. Después de escuchar sus palabras, tomé una profunda bocanada de aire y le revelé que necesitaba compartir algo de gran relevancia con él. Le narré con precisión lo que había escuchado el día previo. Contemplé cómo el semblante de mi hijo se transformaba, dejando atrás el matiz oscuro que había recibido de su padre para adquirir una palidez blanquecina. Mientras sujetaba la taza de café, sus manos empezaron a temblar. Tobías, a lo largo de su vida, se destacó por ser una persona bondadosa, laboriosa y honesta, al igual que su padre. Permaneció en silencio por unos instantes, reflexionando sobre la información que le habían proporcionado. Después me cuestionó sobre mi total certeza respecto a lo que había escuchado, planteando la posibilidad de que hubiera habido un error de interpretación. Observé a mi hijo a los ojos, esos mismos ojos marrones que me contemplaban con cariño en mi infancia. Y validé cada afirmación. Le comuniqué de manera clara que no existía ninguna incertidumbre acerca de las palabras expresadas por Marcela. Tobías descansó la cabeza sobre las manos y permaneció en esa posición durante varios minutos. Al alzar la mirada, sus ojos estaban humedecidos por lágrimas y su semblante denotaba vergüenza. El sábado, Tobías partió de mi hogar y regresó 2 días más tarde para relatarme los sucesos ocurridos. Narró que se plantó frente a Marcela y reprodujo fielmente lo que yo había escuchado. Al principio, rechazó todas las acusaciones y se echó a llorar. Expresó que yo fabricaba relatos motivada por los celos, que jamás había aprobado su vínculo. Sin embargo, Tobías tenía un conocimiento tan profundo de su madre que no dudaba de mi veracidad en un asunto tan relevante. Le solicitó que reiterara sus palabras telefónicas, y la intensidad de la situación lo llevó a confesar completamente. Marcela admitió haberme manipulado, asegurando que nunca tuvo verdaderos sentimientos hacia mí y que consideraba nuestra relación únicamente como una ventaja económica. Incluso se atrevió a mencionar que debería experimentar satisfacción al colaborar con una pareja joven en el comienzo de su vida juntos. Tobías compartió conmigo que en ese instante experimentó la sensación de estar contemplando a Marcela por vez inicial, detectando la distancia emocional detrás de la hermosura que tanto lo había impresionado. Esa misma jornada, el compromiso quedó anulado. Marcela abandonó a Tobías llevándose únicamente su vestimenta, dejando olvidado incluso el anillo de compromiso que yo había contribuido a adquirir. Durante los meses que siguieron, Tobías atravesó una etapa complicada, poniendo en duda su habilidad para evaluar la personalidad de los demás y experimentando vergüenza por haber introducido a alguien de ese tipo en nuestra familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que había caído en una manipulación cuidadosamente planeada. En el día de hoy, luego de transcurrir 3 años, mi hijo tuvo el placer de encontrarse con una mujer excepcional de nombre Graciela, quien se desempeña como docente en la escuela elemental de nuestra localidad. Realmente me cautivó.
no a través de expresiones elocuentes, sino mediante acciones sencillas y auténticas. Este aprendizaje me dejó claro que la benevolencia debe estar respaldada por prudencia. Y que es fundamental confiar, pero también confirmar. He aprendido que hay quienes perciben la generosidad como una vulnerabilidad. Sin embargo, he constatado que mi fortaleza radica en saber cuándo es momento de cesar en mi entrega. A día de hoy, a mis 66 años, continúo comercializando mis hermosas flores en la plaza, con una valiosa enseñanza arraigada en lo más profundo de mi ser. El respeto hacia los demás comienza por el respeto que nos tenemos a nosotros mismos.